Winkler Valenzuela, ¿qué dices? Disculpe, doctor, no pude yo asistir a la anterior clase. Disculpa, doctor, así que no estoy muy a la corriente de los temas. Ok. La idea, del trabajo de este asunto para que analizaran era más o menos despertar su curiosidad en cuanto a los acontecimientos históricos por los que atraviesa la Administración de Justicia en Bolivia, los contextos políticos, sociales por los que atraviesa la Administración de Justicia en Bolivia, que ustedes más o menos, despertarles más o menos curiosidad para que ustedes revisen hemerotecas, periódicos de la época. Ahora con las redes sociales, perdón, no redes sociales, sino con la información digitalizada, pueden explorar, por ejemplo, en Correo del Sur, qué sé yo, periódicos a nivel nacional, etcétera, de lo que ha ocurrido y de lo que ocurre en el acontecer jurídico. Hubiese sido bueno que ustedes le den una repasada a lo que acontecía el año 2008, 2009, para ver más o menos cómo se movía la administración de justicia y con seguridad hubiesen encontrado grandes titulares sobre el caso que les conté. Bien, pero veo que no ha habido mayor interés en hacer esta investigación. Sé que no les dije, pero supuse que ustedes iban a investigar sobre cuál era el contexto político en el que los fallos se iban dictando con relación a este asunto que les comenté. Y en base a ese análisis, a esa experiencia, iban a analizar sobre la retroactividad de la ley penal, analizando la normativa jurídica, tanto internacional, constitucional e infraconstitucional, y obviamente hubiesen ustedes sacado un criterio, pero veo que de 41 estudiantes que están en esta plataforma, a nadie le ha interesado. Doctor, Bueno, es doctor, perdón, una... buenas noches. Un segundito, un segundito. Sí. Bueno, lamentablemente es una pena que, bueno, es una pena para la academia, para nuestra universidad, para la carrera de Derecho que ocurre esto. Bueno, me da mucha pena, pero no puedo hacer nada más que seguir con la esperanza de despertarles curiosidad en que ustedes estudien, investiguen, vayan a los hechos, vuelvan al pasado, vuelvan a la historia, revisen y para comprender precisamente en qué contexto se trabaja. Bueno, pero ni modo, ¿qué le podemos hacer? Tampoco podemos exigir de manera coercitiva aspectos que no nacen de la voluntad de las personas, no importa. Bueno, ¿qué me decías, Jocelyn? Doctor, buenas noches. Primero que me disculpe por entrar tarde a su clase, justo No te preocupes, estaba Jocelyn. investigando un tanto sobre lo que nos había pedido y ¿Ya? me quedé, creo que enfocada en el fallo que dio la juez Jimena Mendizábal. Ok. Justo lo había encontrado a último momento y cuando me di cuenta ya era el 35. No hay problema. ¿Qué te parece? ¿Viste el contexto en el que ocurrió? ¿Viste el panorama complejo en el que trabajó la Administración de Justicia? Sí, doctor. Bueno, encontré muchas cosas sobre qué le habían imputado, cuál era el caso en efecto, y sobre el caso de los vocales, por ejemplo, que se ha resuelto en el 2010, si no me equivoco. Sí, por ahí. Sí, en 2010, en mayo del 2010. Ya. Y el fallo indica de que la jueza Mendizábal determinó que anula la imputación formal en contra de estos vocales, porque esta imputación fiscal motivó a la suspensión de ambos de sus cargos por la supuesta comisión de delito de prevaricato en un fallo de habeas corpus dictado en el 2007, que dejó en libertad al ex prefecto de La Paz, Luis Alberto Chito Valle.
detenido preventivamente por unas horas por orden de la Corte Suprema de Justicia. Los dos vocales, el 2 de marzo del 2007, como miembros de un tribunal de habeas corpus, dejaron sin efecto un auto supremo que ordenó la detención preventiva del exprefecto Luis Alberto Valle Ureña y dispusieron su libertad. Por eso fueron denunciados por la ministra de Transparencia, por la entonces ministra de Transparencia, Nardi Suxo, por la supuesta comisión de los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Los vocales Elena Lowenthal y Oswaldo Fong no están imputados porque la imputación se ha anulado en su totalidad, afirma la jueza Mendizábal, quien aclaró que el incidente de actividad procesal defectuosa formulado por los dos vocales fue aprobado en parte. En criterio de la jueza, el Ministerio Público no debería haber aplicado la Ley 004 de lucha anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz a este caso porque es un hecho supuestamente cometido antes de la aplicación de la normativa. La jueza determinó jurisprudencia al señalar que no puede aplicarse la Ley 004 a delitos cometidos con anterioridad. Yo imagino que decidió esto la jueza porque justo veíamos algunos artículos de la Constitución Política del Estado durante la anterior clase que indicaban que es no sé, meditar bastante a tomar esa decisión. Y considero que estoy de acuerdo con ese fallo porque a pesar de ser tan, ¿cómo le explico? Tan contradictorios todos estos artículos, en realidad la misma Constitución nos indica que no hay nada por encima de la Constitución, por las leyes que dicta la Constitución. Eso, doctor, y después, bueno, un montón de material. Hay un montón de material. Vean ustedes que si hay un poquito de voluntad en investigar, se pueden encontrar lindas cosas. Bueno, la idea es motivarles a que ustedes despierten esa curiosidad de analizar los contextos en los que la Administración de Justicia Penal trabaja. Hay una cuestión interesante que menciona Jocelyn, por denuncia de la ministra de Transparencia, ¿verdad? Nardi Suxo, ¿verdad? Exacto. Si siguen investigando sobre el tema, Nardi Suxo fue propuesta por el Estado boliviano para ser juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si no me equivoco, ¿verdad? ¿O no? Estos pequeños detalles, ¿sí? Estos pequeños detalles hicieron que se desestimara la candidatura de la doctora Nardi Suxo, porque definitivamente estoy convencido de que históricamente el órgano judicial fue copado por los diferentes gobiernos, sean de derecha, izquierda, del centro, de arriba, de abajo. Lo digo en mi libro Punitivismo en Bolivia. En mi libro Punitivismo en Bolivia hago un análisis histórico y digo que en cierta época republicana la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz estaba repartido para el MNR y el ADN. La Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca era eminentemente mirista y adenista, etcétera, etcétera. Y hago una propuesta de selección y elección de magistrados. Precisamente por estos temas, porque siempre a alguien que escribe, siempre que lean un libro, primero deben ubicarlo al autor en el contexto en el que escribe. Ese libro de Punitivismo en Bolivia lo escribí en ese contexto. Contexto que se repitió con el gobierno de Yanine Áñez. Salía un ministro del gobierno con unas esposas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Con unas esposas ofreciendo cárcel a todo el mundo. ¿De acuerdo? Sí, es decir, cómo la administración de justicia cambia de camiseta en cuanto tiene la oportunidad de cambiar de camiseta. ¿Sí? Dicho de otro modo, cuando el poder jurídico, que debe ser utilizado para limitar el poder punitivo, se pliega al poder político, ¿sí? Una cosa es la actividad política de los jueces en pro de los derechos, otra cosa es plegarse al poder político. Son cuestiones muy diferentes. Cuando el poder
poder jurídico se pliega al poder político, cuando una juez se siente presencia externa e interna del órgano judicial, injerencia política, injerencia económica, etcétera, etcétera. Podemos aquí hacer un mar de especulaciones objetivas de lo que ocurre en la administración de justicia. Eso lo tengo escrito, o sea, no tengo pena de decirlo porque escrito, lo que he escrito, escrito está. ¿De acuerdo? Bien. Esa era más o menos la idea. Esa era más o menos la idea. Más o menos era el debate en el que quería ingresar. Pero el problema es que no puedo yo debatir con una pantalla. No sé si alguna vez les dije, lo peor pantalla. Entonces, bueno, ese es el estado del arte, más o menos, ¿sí? Cero interés en tratar de investigar un poco sobre lo que se les encarga, pero bueno, no importa. Vamos a continuar. Este es el grupo 2.5, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Bien. Jocelyn, ¿me puede dictar tu nombre completo, por favor? Sí, Ramos, Nina, Rosalía, Jocelyn, doctor. A ver, el nombre Rosalía. primero. Un ratito. Rosalía. Jocelyn. Ya. Ramos. Ya. Nina. Bien, supongamos que Jocelyn ha obtenido la calificación de 60 puntos sobre los 60, es decir, final, tiene una recompensa sobre la participación de hoy o la participación de la siguiente clase, no sé, según vayamos avanzando, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, pero eso es totalmente voluntario, ¿ya? Mira, consiguientemente, como dice Jocelyn, la juez decidió determinar que la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz no podía aplicarse de manera retroactiva, punto. Ya está. Posteriormente salieron ya algunos fallos del Tribunal Constitucional que evidentemente vedaba la posibilidad de aplicar la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz con carácter retroactivo porque violaba precisamente el principio de legalidad, taxatividad, el principio de culpabilidad, el principio de legalidad, todos los principios que habíamos visto, toda vez que según el artículo 116 de su Constitución establece precisamente que para que un hecho sea punible debe estar previsto con carácter anterior en la ley, punto. ¿Sí? Ese más o menos es el corolario del análisis que hemos venido realizando todos estos días, o bueno, la anterior clase. Bien, consiguientemente corresponde establecer las excepciones. Dicho de otro modo, desechamos que la excepción de retroactividad sea materia de corrupción. Ya hemos dicho que a partir de sus razonamientos de una juez, que paradójicamente la historia la ha puesto nuevamente en el ojo de la tormenta, en el foco mediático, al decir que el señor de la resistencia Cochala, el haber utilizado un matasuegra y un petardo no es un arma convencional, así que señor váyase, etcétera, levantó polvo político también, ya llegaremos a analizar aquellos aspectos, si es que nos da la oportunidad, pero bueno, esa es más o menos la historia de algunos fallos. Todo fallo tiene un contexto histórico, tiene algo atrás, ¿verdad? Algo. Y Jocelyn nos ha ilustrado más o menos qué es lo que había pasado. Bueno, ok. Consiguientemente, descartamos esa excepción de corrupción. Pero, ¿cuáles son las excepciones válidas previstas en el 123 de la Constitución Política del Estado? Es decir, para analizar la retroactividad. ¿Cuándo una ley puede ser aplicada retroactivamente, aún la ley no lo diga expresamente? Primero, cuando la ley beneficia al imputado, establezca de manera expresa
¿sí? La ley, aún la ley no establezca, esta ley será aplicada retroactivamente, es decir, aún no diga en su texto lo que les acabo de decir, es decir, se autoriza al juez a aplicar esta ley de manera retroactiva, aunque no lo diga, basta que el juez constate que la ley beneficia al imputado, puede sí ser aplicada de manera retroactiva. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Y esta aplicación retroactiva puede concurrir siempre y cuando beneficia al imputado en su doble vertiente, supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Puede que el tipo penal, ¿sí?, sea modificado en cuanto al supuesto de hecho, o puede ser modificado en cuanto a la consecuencia jurídica. Ya hemos visto la estructura de la norma jurídico penal, consiguientemente, no es del caso retornar ahí, simplemente decirles que cuando el supuesto de hecho es modificado in bonum parte, es decir, en beneficio del imputado, la ley puede ser aplicada de manera retroactiva. O cuando la consecuencia jurídica ha sido modificada por la ley, por una nueva ley, ¿sí?, puede ser aplicada de manera, la ley puede ser aplicada de manera retroactiva. O finalmente, caer una derogación que puede ser legislativa o constitucional. Bien. Legislativa, una nueva ley, deroga la ley vigente. Consiguientemente, desapareció la conducta delictiva. Esta ley que deroga podrá ser aplicada de manera retroactiva. O puede ser constitucional, haciendo juicio de constitucionalidad sobre un precepto normativo infraconstitucional, el Tribunal Constitucional Plurinacional puede llegar a constatar que una cierta norma, una cierta ley, una cierta norma que compone una cierta ley, ¿verdad?, infringe ciertos principios, fundamentalmente los principios de taxatividad o exhaustividad en la descripción. Consiguientemente, constatado este aspecto, el Tribunal Constitucional puede decir esta ley es expulsada o esta norma es expulsada del ordenamiento jurídico y consiguientemente desapareció la consideración de la conducta delictiva y, por tanto, en aplicación de esa sentencia constitucional, podemos, obviamente, aplicarla, ¿verdad? Ese entendimiento podemos aplicar con carácter retroactivo al momento de ocurrido los hechos. Me estoy acordando en este momento una de esas formas de aplicación retroactiva de la ley. Artículo 324, si no me equivoco, me estoy acordando. Por favor, revisaremos, es espectáculos obscenos o algo así. Acá tengo mi código, por favor, ayúdenme a revisar. Me estoy acordando. ¿Sí? A ver. 300... Sí. Un cachito. Doctor, el 324 es de publicaciones y espectáculos obscenos. Sí. Sí. Un cachito. Antes, yo tengo el código modificado. ¿Alguien tiene el código anterior? El 324. ¿Alguien me puede leer, por favor? El 324. Este sí fue, el 324 fue declarado inconstitucional por sentencia constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Me puede leer alguien el 324, por favor? Es que yo ya lo tengo el modificado. Doctor, a ver, dice publicaciones y espectáculos obscenos. ¿Ya? El que con cualquier propósito expusiere públicamente... Ya. Ese es el texto, un ratito, Jocelyn. Ese es el texto original del tipo penal que fue declarado inconstitucional. Ahorita me voy a acordar la sentencia, porque siempre la tenía en mente. Bien, dale, Jocelyn, lee, por favor. Ok, doctor. Artículo 324. Publicaciones y espectáculos obscenos. Ah, perdón, Jocelyn. Además, me estoy acordando que en esa época, cuando fue declarada la inconstitucionalidad, sí, creo que fue el 2005, 2006 más o menos, atendí un caso que les voy a comentar. Me estoy acordando. Dale, Jocelyn. Ok. El que con cualquier propósito
expusiere públicamente, fabricare, introdujere en el país o reprodujere libros, escritos, dibujos, imágenes u otros objetos obscenos, o el que los distribuyere o pusiera en circulación, o el que públicamente ofreciere espectáculos teatrales, cinematográficos u otros obscenos, o transmitiere audiciones de la misma índole, será sancionado con reclusión de 3 años a 2 años. Bien. Perdón, de 3 meses a 2 años. Ya. Dice, ay, de nuevo, Jocelyn, me tienes que ayudar. Dice, el que con cualquier propósito, a ver, acá tengo otro código, permítame. Creo que en este, para que vaya explicándoles. ¿Sí? Bueno, también aquí habla, ¿no?, de lo que sería la nota del editor, por qué ha sido declarado inconstitucional. ¿Por qué? A ver, dale. Está bien, doctor. Nota del editor. Si bien el artículo 324, publicaciones y espectáculos obscenos, fue declarado inconstitucional por la sentencia constitucional número 34, quebrado 2006, Era por de ahí, 10 de mayo de 2005, 2006. 2006. Ya, dale. El auto constitucional 39, quebrado 2006, de 20 de octubre de 2006, enmienda la sentencia constitucional 34, quebrado 2006, de 10 de mayo de 2006, estableciendo lo siguiente. Dale. Habla del auto constitucional, expediente, distrito, Ya. la enmienda también es ¿Qué largo. pasó? Ya, les comento la historia de este problema, ¿ya? Les comento la historia. ¿Saben qué pasó? Lo que pasa es que Gonzalo Sánchez de Lozada, por la asunción a la presidencia de Evo Morales Ayma, iba a ser procesado por genocidio en la modalidad de masacre sangrienta, ¿ya? Entonces, los diputados del MNR plantearon un recurso de inconstitucionalidad en contra del tipo penal de genocidio y algunos otros tipos penales, y lo incluyeron este tipo penal así de contrabando. El 324 fue en el recurso de abstracto de inconstitucionalidad, fue de contrabando este tipo penal. Y el Tribunal Constitucional agarró y declaró la constitucionalidad del delito de genocidio y otros tipos penales y lo declaró inconstitucional este. Me captan, ¿no? Es decir, una acción política para defender al jefe, ¿sí? Es decir, a Gonzalo Sánchez Lozada para que no sea procesado por genocidio, ¿de acuerdo? En la modalidad de masacre sangrienta por los hechos del 2004. Y de coladera fue el artículo 324, también incluido en el recurso de inconstitucionalidad, y el Tribunal Constitucional declaró todos los artículos constitucionales y este lo declaró inconstitucional. Bueno, este tipo penal no le interesaba a Gonzalo Sánchez de Lozada, porque nunca había publicado nada obsceno, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esa es la historia, ¿sí? Esa es la historia. Me estoy acordando ahora, por el auto aclaratorio, y ese auto que complementa, aclara las figuras estas. Bien, a ver, dice, aquí tengo el otro código, ¿ya? Bueno, por ahí tengo también el código de 1833, que me gustaría también leer algunos tipos penales ahí, ¿ya? Algunos tipos penales de ahí. Ahorita los leemos. Dice 324, dice, el que con cualquier propósito expusiere públicamente, fabricare, introdujere en el país o produjere libros, escritos, dibujos, imágenes u otros objetos obscenos. Hasta ahí. Bien, les pongo el siguiente ejemplo. ¿Sí? Les pongo el siguiente ejemplo. Imaginemos, supongamos que estamos en el año 2005, o sea, en vigencia del tipo penal previsto en el 324. ¿Está claro, muchachos? ¿Sí? Estamos en el año 2005, en vigencia del 324. Bien, supongamos que... ¿Quién me leyó el auto complementario? La sentencia. Yo, doctor. Alex. Supongamos que Alex es un gran pintor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a decir que es descendiente de Picasso. ¿Sí? Y Alex, el día de la mamita Gualala, es decir, de la entrada de la Virgen de Guadalupe, ¿de acuerdo? Se pone a pintar 2 cuerpos desnudos esculturales en medio de la plaza 25 de mayo. Mientras que de fondo está la mamita Gualala y todos los caporales, las morenadas, los tincuis, etcétera, etcétera, le están rindiendo homenaje a nuestra mamita Gualala. ¿De acuerdo?
acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro el ejemplo? Está el Mariscal Santa Cruz, o digo, José Antonio de Sucre, y de fondo está la Mamita Guadalajara. Bien. Ese acto es un espectáculo obsceno, es decir, la conducta de Alex y sus dos modelos, hombre y varón, bueno, varón y mujer, ¿es un acto obsceno o no es un acto obsceno? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Qué dicen? Suponiendo que estamos en el 2005, 2004, como usted dice, sí, doctor. ¿Ya? Estamos en el 2005, Alex. Hemos vuelto 16 años Entonces atrás. sí ¿De se podría acuerdo? aplicar lo que sería publicaciones y espectáculos. Bien. ¿Quién dice lo contrario? ¿Quién dice que no es un acto obsceno? ¿Nadie? Bueno, estoy sobreentendiendo que todos decimos que es un espectáculo obsceno el acto realizado por Alex, ¿sí? ¿Eso estoy entendiendo, muchachos, muchachas, o no? Sí, doctor, yo pienso lo Sí, mismo, doctor. porque además Doctor, se Un está cacho, un cacho, exponiendo un cacho. Uno por uno, un rato, un rato. Primero, Henry. Henry, ¿qué dices? doctor, primero tendríamos que empezar con lo que es acto obsceno, ¿no? Para ver si se comete, si se está cometiendo ese caso de delito. Eso te estoy preguntando, Henry. ¿Qué, para vos, lo que hace Alex es un acto obsceno o no? Henry. ¿Mm? No, doctor, porque solamente está copiando y está pintando. Sí, pero son dos personas desnudas y Henry ahí está pintando dos personas desnudas y al fondo está la mamita Gualala y todos estamos bailando en su honor. Bien, no importa, está bien tu criterio, no importa. Jocelyn, ¿qué dices? Doctor, yo estoy de acuerdo en que sí sería un caso obsceno porque fuera de que está haciendo la pintura de manera pública, está haciendo esto al desnudo. ¿Ya? Así que considero que sería obsceno. Ahorita me Doctor, estoy, un ratito, doctor, y un cachito, me estoy acordando de una frase de mi docente de Derecho Comercial, el doctor David Cabez Caballero. Sí, mi docente era el doctor David Cabez Caballero, docente de Derecho Comercial, ahorita les comento. Bien, Alex, ¿quieres decir algo? sí, doctor. ¿Podría dar una respuesta? Podría acordarte que las autoridades o tal vez la jueza, en caso de que se llegue a una denuncia, tendría que ver por qué lado se lo toma, ¿no? Acabas de introducir a la discusión, Alex, teoría pura del derecho. Bien. Doctor, ¿Alguien tiene otro criterio? doctor, quería igual llegar a eso porque viendo de ¿Ya? la forma que están adorando a la Virgen, todo, entonces ya sería a los ojos de otras personas, ¿no? Que ya sería actos obscenos, pero viendo cómo solamente está pintando, eso está haciendo en el ambiente, pero viendo las circunstancias que están haciendo una devoción, todo eso, entonces ya llegan a contradecir eso, si sería un delito o no. Si se corta, por favor, se vuelven a conectar. Quiero terminar la idea, ¿ya? Por favor, si se corta, se vuelven a conectar al link. Bien, ¿alguien tiene algún otro criterio? Doctor, no sé si vale. Bien, un cachito. Yo creo que no está cometiendo. Yo creo que sí, el pintor no está cometiendo ninguno de los modelos. Ya. Los modelos sí y el pintor no. ¿Eso me quieres decir, Winkler? Yo deduzco que sí, porque es decir, los que están desnudos ahí están cometiendo exhibicionismo, son los modelos, no el pintor. Ya, ok, ok. Ya, los modelos sí, el pintor no. Ok, ya, está bien, no hay problema. ¿Alguien más? Yo, doctor, tengo una óptica sobre el tema. Dale, Elías. Si remontamos a las gestiones del 2005, aquí en el artículo 324 señala que
el que con cualquier propósito expusiere públicamente, fabricare, introdujere en el país o reprodujere libros, escritos o dibujos, dice, Sí. ¿no es cierto? La cuestión es que introducir es de área externa, no de por dentro. Entonces no estaría tipificando como delito todavía para entonces. Ese es Ya. mi punto, doctor. Ya. Pero para el 2005 el tipo penal estaba vigente, sí, Elías, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor. Estaba vigente, ya, ok. Doctor, Les cambio. perdón, Dale, una Jocelyn. cosa más. Dale. Estaba leyendo el artículo 323 que indica que es un acto obsceno, Ajá. que dice que en lugar Perfecto. Bueno, les cambio ahora un poquito el panorama. ¿Ya? Bien. Supongamos que Alex, ¿no? Alex no es Alex. ¿Sí? Alex es Mamani Mamani. ¿Conocen a Mamani Mamani, verdad? ¿O no? Al gran pintor boliviano. Sí, Sí. doctor. Ahora, en vez de Alex, pónganlo a Mamani Mamani en la Plaza 25 de Mayo, en plena entrada a la Virgen de Guadalupe, la mamita Guadalupe, ¿verdad? Están bailando, la Virgen está ahí y Mamani está en el centro de la plaza pintando dos cuerpos desnudos. Dos modelos están desnudos, varón y mujer, vamos a decir Adán y Eva, y Mamani los está pintando con los colores andinos. Bien, ¿quién dice que es obsceno y quién dice que no es obsceno? Doctor, ¿Sí? no sé si tal vez la respuesta venga al caso, ¿no? Pero no tendría que importar tanto si fuera un artista reconocido o no un artista. Acto obsceno se consideraría, por así decirle, ver que dos personas estén realizando, digamos, intimidad, ¿Ya? desnudos en la calle, pero están realizando una manifestación artística, ¿no? Ahora sí, Alex, ahí te cambio el panorama. La pregunta es, ahora sí les cambio el panorama con otra pregunta. ¿Cuál es el propósito de Alex al pintar a Adán y Eva, sus modelos, sus amigos? Vamos a decir que su amigo de Alex es Elías está desnudo y Jocelyn es también la amiga que está desnuda. Bien, ¿cuál es tu propósito, Alex? Y vamos a decir cuál es el propósito de Mamani Mamani. Dice el tipo penal, dice, perdón, está esto, el que con cualquier propósito, acción objetiva o subjetiva. Bien, dale, le cambio el panorama. ¿Qué dicen? Ya es algo. También hay que tomar en cuenta que el tema del Vale. desnudo artístico es algo que viene desde la historia de algo medieval. Entonces, apegándonos en eso, deja de ser obsceno, ¿no? Claro, quizás por la acción, por la situación en que se encuentran, apegándonos en nuestros valores, en lo que piensa la sociedad, sí, está presente, hay una figura religiosa y están presentes también una serie de personas que no están en el caso. Pero a ver, Dania, está bien, excelente tu análisis, pero a ver, en los valores de la sociedad y en lo que piensa la sociedad, ¿y quién te dice, Vania, que yo pienso igual? ¿Mm? ¿Quién te dijo que yo pienso igual que Alex? Bueno, Claro, sí, ahí lo dejamos. Teoría pura del derecho, ¿ya? Hans Kelsen. Ok. Ahora les cambio el panorama. Dice, sigamos analizando el tipo penal, ¿ya? Dice, el que con cualquier propósito expusiere públicamente, fabricare, introdujere en el país o reprodujere libros, escritos, dibujos, imágenes. El que con cualquier propósito. Bien, supongamos que Alex ya no es un pintor, sino que Alex es el docente de anatomía de la Facultad de Medicina y hace pedir del Perú unos libros de anatomía donde hay caras para explicar su materia. ¿De acuerdo? Donde hay calatos y calatas, ¿sí? Y les dice a sus alumnos, ¡voilá! Aquí están los libros, muchachos, con esto vamos a aprender. Bien, ¿es obsceno? considero que no, doctor. ¿Por qué? No, porque para empezar, el doctor es de medicina y tengo entendido que ahí
desde hace mucho se ve cosas así, incluso manejan figuras sexuales para poder impartir sus clases. Entonces no sería obsceno. No, considero que no, porque está Pero el tipo impartiendo penal, parte de pero educación. Jocelyn, el tipo penal dice el que con cualquier propósito. Claro, Por eso lo que Jocelyn dice es el propósito es educativo. Claro, puede mostrar un calato, una calata porque el propósito es educativo. Sí, pero el tipo penal dice el que con cualquier propósito. ¿Está comprendido más o menos a lo que quiero llegar? Sí, ¿Sí? doctor. Eso es. Acá tenemos varios criterios. Unos dicen que es obsceno, otros dicen que es artístico, el otro dice no, él es docente, etcétera, etcétera. Precisamente el tipo penal infringía el principio de taxatividad y exhaustividad que se impone al legislador de ser lo más exacto posible en la descripción de la conducta delictiva. Consiguientemente, el Tribunal Constitucional dijo que este tipo penal viola el principio de legalidad en su componente de taxatividad, ¿sí? Y de exhaustividad. ¿Por qué? Porque el legislador no puede utilizar palabras tan vagas como aquella que dice el que con cualquier propósito. Es decir, si un artista como Alex o como Mamani viene a la plaza y empieza a pintar a dos modelos, ¿verdad? Con los colores andinos, su propósito desde su óptica y desde mi óptica y desde la óptica, no sé, de Henry, de Nicolás, etcétera, puede ser artístico. Yo me puedo acercar y decir, wow, qué belleza de pintura, ¿verdad? Sí, el color rojo, el color violeta, etcétera, etcétera. Qué excelente. ¿De acuerdo? Y otro, ¿verdad? Como Jocelyn, por ejemplo, puede decir, ay, qué barbaridad, se tapa los ojos y dice, ¿cómo es posible que en mi plaza 25 de mayo estos dos calatos vengan aquí a alterar el orden moral de mi pueblo? Algo así. Si el propósito es un elemento subjetivo que no puede ser, obviamente, catalogada desde una cierta óptica de valoración. Lo propio ocurre cuando alguien vende un texto, un libro, que puede ser con fin educativo o puede ser por lo que vaya a saber, qué sé yo, cuál es su propósito, cuál es su finalidad. ¿De acuerdo? Consiguientemente, dijo el Tribunal Constitucional, por favor, les voy a pasar la sentencia constitucional de un rato más o mañana, no sé. Lean, por favor, la sentencia constitucional. Dice que en un Estado de derecho social, democrático, etcétera, el avance cultural, el desarrollo social, etcétera, etcétera, ha hecho que la sociedad conciba ciertas conductas como artísticas, como culturales y no como obscenas. ¿Me entienden? ¿Sí? Consiguientemente lo declaró inconstitucional. Doctor. Ahora sí voy a lo que, un cachito, voy a lo que quería comentarles. En esa época recuerdo que, bueno, una señora, por rabia, porque su esposo estaba saliendo con otra señora, ¿sí? Fue y lo empapeló el tema de algunas fotos medias, entre comillas, obscenas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y el Ministerio Público descubrió quién era, etcétera, y imputó y nos acusó. Justo días antes a instalarse el juicio oral, se promulgó la sentencia, se dictó la sentencia constitucional, la que acaba de ilustrarnos Alex, declarando la inconstitucionalidad. ¿Sí? El hecho ocurrió más o menos el 2005 y la sentencia es del 2006, ¿no, Alex? ¿Sí? ¿Sí? El hecho ocurrió el 2005 y días antes de instalarse el juicio oral sale la sentencia. Vamos al juicio y yo le digo al tribunal, bueno, señores miembros del tribunal, los actos obscenos acusados a esta señora, previstos en el tipo penal del 324, ha sido declarado inconstitucional. Consiguiente, solicito el archivo de obras. Es decir, estoy aplicando una sentencia constitucional a un hecho ocurrido antes de la vigencia o de la dictación de la sentencia. ¿Me captan? ¿Sí? Este es el principio de retroactividad porque el Tribunal Constitucional, según la ley del Tribunal Constitucional, tiene la facultad de hacer control de constitucionalidad de las normas infraconstitucionales. En este caso, hizo control de constitucionalidad sobre el artículo 324, porque el artículo 324 estaba catalogado en el sentir de los magistrados del Tribunal Constitucional como un tipo penal demasiado abierto, que violaba precisamente
las libertades a estas alturas del desarrollo social, ¿sí? A estas alturas de considerar inclusive ya el matrimonio como un contrato, y si quieres estar con 10 estás, y si el cuate quiere estar con 20 está, ¿de acuerdo? Algo así. Y si no le gusta la pareja, bueno, chao, nos vemos, vamos al notario, firmamos un acuerdo y bye bye. Algo así, a ese nivel hemos llegado de desarrollo cultural, ¿de acuerdo? Y hemos dejado consiguientemente taxativo, ¿no? ¿Sí? Y el que cree lo que quiera, ¿de acuerdo? Siempre y cuando respete los derechos de los demás, consiguientemente se lo declara inconstitucional. Punto. Esa sentencia yo la apliqué de manera retroactiva. Pedí al tribunal de sentencia que la aplique de manera retroactiva porque no había tipo penal, no había conducta delictiva en sentido de la sentencia constitucional, pese a que el hecho ocurrió, ¿verdad? Bajo, es decir, adecuación de conducta delictiva. ¿Captan? ¿Sí? ¿Cómo más o menos opera el tema? Me gustaría que la lean la sentencia. Ahí está otro dato más para que ustedes investiguen. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? Creo que estamos un poquito tarde. ¿Algún comentario? Está más o menos claro lo que les voy diciendo. La siguiente clase, por favor, termino con el problema del supuesto de hecho, modificación del supuesto de hecho, modificación de la consecuencia jurídica y principio de retroactividad en beneficio del imputado. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Yo, doctor. Dime, Alex. Doctor, volviendo al artículo 324 ¿Ya? y siguiendo más o menos un ejemplo parecido al que usted nos dio, supongamos que en una casa de la cultura se llega a exponer, ¿no?, este ejemplo de que estaban pintando personas obscenas, pero igual se aplicaría, se supone, ¿no?, que es una manifestación, digamos, artística. Ah, bueno. Suponiendo que es en un lugar supuestamente permitido. Partes de la subjetividad, Alex. ¿Han visto ustedes en el Prado a mujeres creando? ¿Sí? Sí. ¿Saben quién es Mujeres Creando? María Galindo, la conocen, ¿verdad? Sí, me encanta escuchar sus conferencias. En Europa, María Galindo, en las universidades de Europa, María Galindo llena salones, por si acaso, en sus conferencias sobre género, feminismo, etcétera, ¿sí? Por si acaso. Y tiene muy bonitos libros. Bien. ¿Han visto alguna vez pintando penes a las mujeres creando en la vicepresidencia del Estado? En las puertas, ¿sí? ¿Qué les parece esa conducta? ¿Obscena o qué? Una manifestación. Claro, pero, o sea, dime, Alex, ¿qué significa eso para ellas? Pintar penes Queriendo representar a lo que ellas llaman el patriarcado, ¿no? Protesta, ¿sí? Entonces, ¿puede ser catalogado obsceno desde esa óptica? Desde esa óptica, nada que ver, no Exacto. se puede. Sí, y yo puedo decir, ay, qué aterrador, Dios mío, ¿cómo es posible que estén haciendo eso? Pero el significado y sentido de esa conducta es protesta contra el patriarcalismo, ¿sí? ¿Verdad? Consiguientemente, que es obsceno. Desde mi punto de vista puede ser, wow, qué barbaridad, qué inmoral este señor. Desde tu óptica, Alex, es una protesta contra el patriarcalismo. Si voy a la Casa de la Cultura, ingreso con algo así, con una protesta, vuelvo más tarde cuando no haya gente, algo así. O sea, es un juicio de moral, ¿de acuerdo? ¿Sí? Exacto. Bien. Ok. Bien, ahí, según la teoría pura del derecho, ¿verdad? No pueden ingresar a la consideración normativa, a las consideraciones normativas, a la interpretación normativa, no pueden ingresar cuestiones morales, cuestiones sociales, cuestiones políticas, cuestiones religiosas, etc. ¿Sí? Bien.
Lean nuevamente Teoría Pura del Derecho, por favor, de Hans Kelsen, que es bonito para ir comprendiendo esto. No estoy diciendo que sea un formalista positivista extremo, ¿de acuerdo? Ya más allá vamos a ver cómo me distancio de estas corrientes, pero bueno. Doctor, una pregunta. ¿Y Dime, cómo entra aquí Ariana. la ley de libertad de expresión, que es el artículo 107? Por supuesto que sí, Ariana, por supuesto que sí. La libertad de expresión significa precisamente manifestar de manera libre tus opiniones, ¿sí? Tus creencias. Eso es libertad de opinión. Por supuesto que sí. Esta es una norma que invoca Ariana precisamente para analizar si un tipo penal cumple o no los parámetros de taxatividad, ¿sí? Y exhaustividad. ¿De acuerdo? Y hacer el juicio precisamente de inconstitucionalidad, es decir, de verificar que una determinada norma no contravenga principios y preceptos constitucionales que hacen a la libertad a las personas. ¿Sí? Por supuesto que sí, Ariana. Por supuesto que sí. Tienes toda la razón en eso. Bien. Doctor, otra pregunta. ¿Qué más? Dime, Jesús. ¿Cómo se llevaba a cabo esta ley antes del 2005? Ya. Porque había muchos, supongo que había varias de esas cosas obscenas Bien. antes del 2005. No, Entonces, no. ¿todos eran culpables o cómo? Totalmente al revés de lo que opinas, Jesús. Déjenme decirles que en los 21 años o 20 años, no sé, 21 creo que son, ¿sí?, de ejercicio profesional, solo conocí un caso, el que les comenté, de acusación por un hecho previsto en el artículo 324. Un solo. Es decir, Jesús, paradójicamente, si ustedes van a la fiscalía y hacen una revisión de estadística de qué tipos penales por lo general o comúnmente son investigados, no van a encontrar el que les comento, y algunos 3 más será sobre este delito, hecho, investigado bajo el parámetro del 324. No existía, no había. Es más, si ustedes revisan doctrina, ¿sí?, y revisan antecedentes jurisprudenciales, totalmente escaso. ¿Por qué es totalmente escaso? Escaso porque este tipo penal, si bien tenía validez formal, ¿sí?, y validez, pero validez formal, pero ya no tenía la validez material suficiente. Es decir, que la misma sociedad, ¿verdad?, pasaba actos como normales. O sea, los actos que presuntamente o que posiblemente podían adecuarse a este tipo penal eran tolerados por la sociedad. ¿Me captas, Jesús, lo que te digo, no? ¿Dónde estás, Jesús? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿No? O sea, es decir, actos que supuestamente deberían ser considerados obscenos, más bien son tolerados. Consiguientemente, desde ese panorama, desde esa óptica, también qué razón tiene que de tener un tipo penal que nunca se aplica. Pero si en cambio ustedes van a la fiscalía y hacen una revisión de delitos catalogados ahora de género, por ejemplo, violencia familiar, violencia psicológica, sexual, violencia física en contra de la mujer, van a encontrar 1000 casos. Todos los días se denuncian. Bueno, ahí hay razón de ser de que se mantengan vigentes estos tipos penales para proteger precisamente a las mujeres, niños, niñas, etcétera, etcétera. Me dejo entender, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctor. Vean ustedes cómo el tipo penal del 324 ya no coincidía, es decir, la fórmula abstracta, ¿sí?, contenida en el 324, el que con cualquier propósito, etcétera, etcétera, la fórmula abstracta contenida en el 324 ya no coincidía con los valores sociales, con lo que la sociedad iba pensando en su mayoría, objetivamente, vamos a decir. ¿Sí? ¿De acuerdo? Claro, doctor, porque yo recuerdo que había un programa de televisión llamado Exacto. El Telepolicial, y ahí era un canal pornográfico, porque se veía lo que los linchaban a los rateros y todo eso. Claro, ¿no? Medio violento el programa, ¿no? Incluso el periódico El Extra, doctor, ¿se acuerda? Que O el también periódico Extra, sí, exacto. Y llegaba también a ser medio obsceno, ¿no? O sea, unas imágenes ahí en primera plana, ¿verdad? Eso también es algo obsceno. Pero bueno, ahí está lo que dice, ¿quién me dijo? María, alguien sí, me dijo la libertad de expresión, ¿sí?
el derecho a la comunicación. Bueno, ¿sí? Bueno, o Ariane. Ok, vean ustedes qué interesante es analizar esto. Y de eso se trata, muchachos. Traer un poquito a la realidad cuestiones que a veces parecen abstractas, ¿verdad? A veces parecen difíciles de comprender conceptualmente, pero cuando vamos vinculando con la realidad y con la actividad cotidiana que todas las personas tenemos, vamos mejor comprendiendo, creo. Bueno, de lo que se trata es eso, de eso, ya que a ustedes les guste la materia de derecho penal y que les incentive, obviamente, a despertar un poco sus lecturas. ¿Ya? De eso se trata. ¿De acuerdo? Bien, creo que vamos comprendiendo el principio de retroactividad, ¿no? Bien, ¿hay alguna consulta más, muchachos? ¿Algo más que se les ocurra decir? ¿O no? ¿Nada? Bien. Sé que a esta hora tienen ustedes bastantes cosas que hacer, mucho más interesantes e importantes que venir a escuchar derecho penal. Consiguientemente, se les agradece su presencia y mil disculpas por el pequeño retraso. Chao, muchachos, nos vemos la siguiente clase para terminar el problema de la retroactividad de la ley penal. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao, chao.